Amén. Tener nombre no quiere decir que tengamos propósito, pero si uno alcanza el propósito, amén, ha alcanzado el nombre que Dios tiene para él. Amén. Quiero entonces mostrarte cómo en la palabra los levitas, ¿quiénes eran los levitas? Amén. ¿Quiénes eran los levitas? ¿Quién me dice algo? Los que estaban administrando en el templo, los que ministraban la música, amén. Eran los adoradores, amén. Pues los levitas entendían que cuando se tenía que restaurar el nombre del pueblo de Israel, amén, tenían que hacerlo ver a través de Abraham. Amén. Nehemías 9:7 creo que es. Vamos a entrar a la palabra. Creo que hoy el Señor nos quiere ministrar. Amén. Mira a los levitas cuando ellos quieren pedir perdón porque reconocieron que habían hecho las cosas mal. Por eso Dios los envió cautivos a Babilonia y por eso estuvieron 70 años con las murallas destruidas, con la casa de Dios desordenada. Pero después de los 70 años, Dios se mueve en misericordia para con el pueblo de Israel y empieza a enviar hombres de Dios y empieza a restaurar los oficios, empieza a restaurar todo el servicio. Y los levitas levantan una oración. Y mira lo que dicen. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Ellos recalcan que estaban orando a Dios y que era el Dios que había sacado de Ur de los Caldeos a Abraham, padre enaltecido. Y le había cambiado el nombre cuando lo consiguió sacar de Ur de los Caldeos. Le cambió el nombre y le puso Abraham, padre de multitudes. Amén. Entonces ellos entendían que uno podía tener un nombre, pero que Dios tenía un nombre asignado para cada vida, que era el nombre del propósito por el cual había sido enviado a la tierra. De la misma forma, nosotros tenemos un nombre llamado propósito, un plan eterno de Dios con nosotros. No es casualidad que nosotros estemos en este planeta Tierra. Nuestro Creador hizo el envío, amén. Usó a nuestros papás y a nuestra mamá para darnos a luz aquí en este planeta Tierra. Pero el primero que envió fue Él. Amén. Él nos conoce antes de la fundación del mundo y Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Amén. A un profeta le dijo, desde el vientre de tu madre yo te puse nombre. Amén. Yo te puse propósito. Amén. Entonces nosotros tenemos un propósito. Tenemos que alcanzarlo. Amén. Pero ¿te das cuenta que Abraham lo tuvo que sacar de un lugar llamado Ur de los Caldeos? Amén. En ese lugar llamado Ur de los Caldeos, Dios no podía desatar el propósito. Amén. Entonces yo quiero por unos momentos ver la vida de Abraham y cómo Dios lo tuvo que sacar de Ur de los Caldeos para decirte en esta noche de dónde te tiene que sacar a ti. Mírate, no al de al lado, sino mírate a ti mismo y di de dónde te tiene que sacar el Señor. Quiero ir entonces a la palabra. Génesis 12:1. Porque primero Dios va a ver un llamamiento. Y Dios con Abraham hace un llamamiento. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. O sea que lo primero que Dios hace es llamar. Pero si te das cuenta, lo había llamado ya hacía mucho tiempo. Se demoró prácticamente 40 años.
fue como el pueblo de Israel, 40 años dando vueltas por el desierto. Muchas veces nosotros también estamos en un tiempo de prueba hasta que Dios consigue que nosotros dejemos lo que tenemos que dejar y alcancemos lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Quiero entonces mostrarte cómo Dios habilita el nuevo nombre a Abraham, porque es importante que se habilite en nosotros el propósito. Amén. Mírate a ti mismo en esta hora y dite: yo tengo propósito. Yo no soy una casualidad. Yo soy un propósito de Dios. Amén. El Lucas es un propósito de Dios. Amén. La Ainhoa, el Mark. Amén. ¿Quién? Tú también. Nosotros somos un propósito de Dios. Quiero entonces, Génesis 17. Quiero que tú veas conmigo algo. Porque para que nosotros desarrollemos el propósito, tendremos que hacer la voluntad del Padre. Abraham le había dicho a Dios: sal de tu tierra y tu parentela, pero no lo había hecho. ¿Y cómo se seguía llamando? Abraham, Padre enaltecido. Pero lo que Dios tenía preparado para Abraham no era que el Padre fuera enaltecido, sino que fuera un Padre de multitudes. Pero para eso tenía que salir de Ur de los Caldeos. Amén. Y hay veces que nosotros nos arraigamos en nuestro Ur, y entonces Dios no puede desatar el propósito por el cual nosotros estamos aquí. Amén. Pero era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé. Tenía que hacer algo. Vamos a tener que hacer algo para que se pueda desatar el plan eterno de Dios con nosotros. Vamos a tener que ser nosotros que tomamos una decisión. Amén. Amén. Si no tomamos esa decisión, Dios no va a poder plasmarnos el propósito. Amén. Quiero verlo en otra versión. Quiero verlo en la versión BLA. Porque es importante que veamos, no es que anda delante de mí. Mira cómo lo dice esta versión. Tenía Abraham 99 años cuando se le apareció Yahvé y le dijo: yo soy el Dios de las alturas. Camina en mi presencia y sé. O sea, ¿qué tenemos que hacer para que se pueda transformar nuestro nombre? Caminar en su presencia y ser. Entonces yo creo que tenemos un camino por delante para poder desarrollar el propósito. Amén. Y automáticamente en estos versículos hacia adelante, y dice: yo estableceré mi alianza entre yo y tú, y te multiplicaré más y más. Abraham cayó sobre su rostro en la tierra y le habló así: esta es mi alianza que voy a pactar contigo, tú serás padre de multitud. No te llamarás más Abraham, sino Abraham. Entonces, Dios, cuando uno camina perfectamente delante de su presencia, Dios puede entonces desatar el propósito, el nombre llamado propósito. Amén. Quiero entonces entender esto, porque es necesario que nosotros lo desarrollemos. Entonces yo entiendo que hay muchos que se encuentran como Dios me ha hablado en estos días. Después de lo que pasa aquí en Barcelona, Dios me habla y me dice: mira cómo está la iglesia. Y me lo confirma después con consecuencias que ha habido en estos días. Y dice: mira cómo está la iglesia. En vez de estar despierta al propósito, están metidos en otras guerras. Están metidos totalmente en otras circunstancias y no están buscando mi plan y mi voluntad. Están en críticas, están en murmuraciones, el diablo se usa de ellos. En vez de estar la iglesia preparando el camino, en vez de estar la iglesia desatando los planes de Dios, en vez de estar la iglesia cuidando el cuerpo. Qué malo es que no se cuide el cuerpo de nuestro Señor, que es la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y hay gente que se dice cristiana y está golpeando el cuerpo, porque una palabra que se dice contra el cuerpo de Cristo es un golpe al cuerpo de Cristo. Es como aquel romano que le estaba dando latigazos al Señor. Pues es lo mismo. Y hoy en día tenemos que decir que la iglesia se ha metido en otras guerras.
En vez de tú tienes guerra no contra cuerpo y sangre, tú tienes guerra contra principados, contra potestades, contra gobernantes de este siglo. Amén. Y para que nosotros podamos vencer, vamos a tener que estar unidos en un mismo pensar, en un mismo sentir y caminar y ser perfectos. Dios nos ha marcado con un propósito. No es una casualidad que nosotros vengamos en el siglo XXI. Podías haber nacido en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, pero Dios quiso que vinieras en el siglo XXI y que vivieras los tiempos gloriosos, porque te quiero decir algo, Cristo viene a buscar a su iglesia. Y Dios nos ha preparado para que nosotros nos preparemos para ese día tan glorioso. Creo que no van a pasar muchos años antes de la venida del Señor. Y que nosotros somos de aquellos que vamos a ser arrebatados. Pero para que tú puedas ser arrebatado, vamos a tener que caminar con el propósito. Amén. Y entonces entiendo que muchos se encuentran como ese ciego Bartimeo, hombres y mujeres que están junto al camino, mendigando, siendo hombres que han conocido, pero no han conocido a Jesucristo con los ojos, han sido de oídas. Amén. Vamos a ver el ciego Bartimeo, porque el domingo se ministró sobre el ciego Bartimeo, pero es una posición dentro de la iglesia hoy en día. Muchos que están junto al camino mendigando, teniendo un Dios grande. Amén. ¿Están cómo? Di conmigo, pidiendo, comiendo las migajas a los pies del Señor. Y la voluntad de Dios es que nosotros no seamos mendigos, sino que seamos hijos. Y los hijos no están junto al camino, los hijos están en el camino. Pero para que nosotros podamos estar en el camino, vamos a tener que desatar el salir de nuestro Ur de los Caldeos. Amén. Todos vimos como Bartimeo era hijo de Timeo, hijo de un inmundo, de un caldeo. Amén. Pero Dios lo había llamado para que estuviera en el camino. Sí, como te ha llamado a ti, como me ha llamado a mí. Para que no estemos junto al camino, sino que estemos en el camino. Pero el ciego tenía un problema. Tenía sentidos espirituales que no funcionaban. Amén. Y no podía ver a Jesucristo. Lo había oído, pero no lo había visto. Nosotros vamos a tener que recuperar los sentidos espirituales para ver. ¿Qué tenemos que ver? Ángeles que bajan y descienden del cielo. No es necesario eso. ¿Qué tienes que ver? ¿Una nube de gloria alrededor tuyo? No, tienes que ver como Dios ve. Tienes que tener la visión del Señor. Y la visión del Señor es una iglesia que se perfecciona, una iglesia que crece, una iglesia que entra en el acto profético de los tiempos que tenemos que vivir. Tú estás llamado a vivir los tiempos proféticos del Señor aquí en la tierra. ¿Cómo lo vamos a hacer si estamos ciegos? Y si estamos junto al camino mendigando, vamos a tener que dar pasos de fe como lo hizo el ciego Bartimeo. Vamos a tener que tirar la capa. Vamos a tener que decidir coger el propósito. Amén. Quiero ir entonces a ese ciego Bartimeo. Marcos 10:46. Nosotros no podemos vivir en nuestros pecados. Tenemos que salir de nuestros pecados. El ciego Bartimeo siempre lo recordaban como el hijo de Timeo. ¿Y el hijo de Timeo qué significaba? Te lo digo. Impuro, inmundicia, inmundo. Oye, la boca tiene poder. Amén. Y Dios no quiere que a ti te estén diciendo hijo de Timeo, hijo de un inmundo, hijo de un pecador, hijo de un sucio. Dios quiere transformarte en nombre para que tú puedas desarrollar el propósito. ¿Sabes que cuando Josué
¿Qué quiere decir Josué? Salvador. Amén. Qué tremendo cuando uno se llama Josué y le están diciendo Salvador, Salvador, en vez de inmundo, impuro. En un ámbito natural es tremendo, porque estamos declarando sobre la persona que va a ser un Salvador, que va a traer a muchos a salvación. Por eso es importante no poner cualquier nombre. Hay quien se pone debajo de la luna y dice, ¿qué nombre le voy a poner a mi hijo o a mi hija? Y no se puede poner los nombres al azar. Tú estás marcando a tus hijos con el nombre también. Entonces, cuando tengamos que tener hijos, vamos a tener que ir al padre, vamos a decir, papá, tú me has enviado un niño, me has enviado una niña en mi vientre, y yo no le quiero poner cualquier nombre, quiero ponerle el nombre del propósito que tú tienes para él o para ella. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Oye, ¿por qué hoy, teniendo un Dios tan grande, hay gente que, habiendo conocido al Señor, habiendo recibido al Señor, se creen que ya son salvos, pero están mendigando? Pastores que están mendigando todavía, teniendo un Dios tan grande, y están ahí esperando la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo para sus vidas, cuando tendrían que estar desarrollando el propósito por el cual Dios lo tiene aquí en la tierra. Se equivocaron, empezaron a mirar a los demás, empezaron a mirar para atrás, y los tienes como mendigando. Pero se tiene que saltar la capa, se tiene que tirar la capa y dar actos de fe. ¿Qué hizo primero ciego Bartimeo? Y oyendo que era Jesús, ¿reconoció a Jesucristo? No lo reconoció. Cuando estaba en el camino, lo oyó y dijo, lo he reconocido. ¿Y cómo lo reclamó? Por su genética. Hijo de David. Amén. No es casualidad. Mira, le podía haber llamado Jesús, Emanuel. Amén. Jesús de Nazaret. Amén. Lo podía haber llamado de muchos nombres, pero lo llamó por la genética, hijo de David. ¿Sabes que hay algo que va a manifestar el propósito? Es cuando nosotros portamos la genética de Cristo. Entonces se desarrollará el propósito que hay de Dios en nosotros, porque no estamos haciendo lo que nosotros queremos, sino estamos haciendo lo que la genética del Señor quiere. Amén. Entonces empezó a reclamar, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Y oye, ¿qué quiere hacer la gente cuando uno reclama la genética? Peléate por tener la genética de Cristo. No por tener las cosas de este mundo, sino por portar la genética del Salvador. Amén. Dice que la gente venía y le decía, no molestes más al maestro. Calla, haya paz. Enmudece. Pero él, más fuerte. Hasta que Jesucristo paró. Y dice, traérmelo. Pero ¿qué hizo Jesucristo para que se pudiera desarrollar el propósito de este hombre? ¿Meterlo dónde? En el camino. Amén. Tenemos que estar en el camino. Amén. Si no hay camino, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si no hay camino, no hay vida. No hay verdad. Tenemos que estar en el camino. Amén. Nosotros entendemos, lo hemos hablado muchas veces, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que reflejan el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces esto es un proceso. Tenemos que marcar esos procesos en nuestra vida. No te puedes parar con tener simplemente el camino. ¿Por qué el ciego Bartimeo recibe la vista, pero no dice ya está? Sino que siguió, porque ¿qué quería alcanzar? La verdad. Amén. Tenía el camino, pero quería alcanzar la verdad y la vida. Amén. Pero entonces yo quiero mostrarte algo más en esta noche, porque
es el mismo ejemplo. Es lo que Dios me hablaba. Va a vivir en dos formas, dos formatos. La que me reconoce y porta mi genética y la que simplemente está de oídas. La que está de oídas no podrá manifestar lo que yo quiero hacer aquí en la tierra y no podrá desarrollar el propósito. Porque, oye, Dios no es que tenga más alto a uno que a otro. Él lo que le importa es que la iglesia funcione. Él lo que le importa es que se cumpla el propósito. La iglesia tiene un propósito. Nadie es indispensable aquí. Amén. Pero sí que Dios quiere que seamos necesarios. Pero nadie es indispensable. Si no está funcionando en el propósito, no le servimos. Amén. Y entonces Él no puede soltar lo que quiere soltar. Amén. Y hay una historia donde Jesucristo tiene que hacer ver a la iglesia, y ahí es donde tú tienes que despertar para que tú quieras que el Señor te cambie el nombre. Yo no quiero llevar mi nombre antiguo, el de Ur de los Caldeos. Yo quiero llevar el nombre del Señor que tiene para mí. Amén. Y Jesucristo con sus discípulos, andando con ellos, caminando con ellos, les hace una pregunta. Qué bueno que Dios nos pregunte. Porque cuando Dios nos pregunta es que cuenta con nosotros. ¿Y Dios contaba con sus discípulos o no? Como contigo y conmigo. Amén. Dile al que tienes al lado, Dios cuenta contigo. Mira a tu mamá, díselo a tu mamá. Dios cuenta contigo, mamá. Amén. Dios cuenta con nosotros. Amén. Y iban andando los discípulos con Él y le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dicen, bueno, dicen que eres un gran maestro, dicen que eres Elías, uno de los profetas mayores, alguien de renombre. Pero, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Y ahí soltó Pedro. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Y automáticamente quiero que veamos paso por paso la Escritura. Todos sabemos ese relato, pero hay algo muy importante, porque vamos a ver cómo le dijo el Señor primero. No, James, como hay diferentes, yo quiero que vayas al Marcos 16, 17. Perdón. Mateo 16, 17. Marcos es ya 16, 17, ya es nuestro propósito. Amén. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Y yo también te digo que tú eres... ¿Qué le pasó ahí a Simón? Por reconocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo le marca los tiempos de su transformación? Oye, yo estoy deseando ver hombres y mujeres transformados. Primero le dice, Simón, hijo de Jonás, de tu Ur, de los Caldeos. Pero te vas a llamar, ¿cómo le dijo que te vas a llamar? Pedro, cabezón, no. Pedro, amén. Y sobre esto, qué tremendo, no es que fuera sobre Pedro, es sobre el reconocimiento. O sea, que nosotros podemos ser hoy mismo un cabezón, di conmigo, un cabezón, como Pedro. Amén. Que recibe la genética, reconoce a Jesucristo y suelta la palabra. Amén. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Oye, ¿sabes lo que está deseando Dios? Que los infiernos tiemblen. No que los cristianos sean influenciados por los infiernos. No que los cristianos estén usados por los infiernos. Dios está deseando que los cristianos, que los hijos, que los perfectos se levanten y los infiernos tiemblen.
y que la iglesia se levante poderosamente. ¿Y qué manifestación va a tener eso? Cuando nosotros estamos funcionando en el propósito. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Oye, la iglesia entonces está para marcar los tiempos. No me critiques a nadie. ¿Sabes que muchas veces por dónde perdió Eva? ¿Por dónde perdió Eva todo? Por el oído y por su boca. Oye, yo no entiendo los cristianos que en vez de estar peleando por la obra que tienen que llevar hacia adelante, están y escuchando. Creo que es el tiempo de que la iglesia se desarrolle. Creo que es el tiempo donde la iglesia reconoce a Jesucristo y Jesucristo la reconoce a ella. Y todo lo que atemos en los cielos será atado aquí en la tierra, y todo lo que desatemos será desatado, porque su palabra es fiel y verdadera. Amén. Entonces, qué importante es el reconocimiento. Pero, ¿sabes que cuando yo empiezo a mirar reconocimiento, hay tantas maneras de reconocer? Hay tantas maneras de reconocer las cosas. ¿Sabes? El domingo creo que vamos a estar hablando del conocer. Pero cuando yo miro esto, te anticipo el domingo. Cuando yo miro esto, y entraremos en el tema otra vez. Cuando yo veo esto, veo a Adán y Eva. Salen del huerto y dice que Adán conoció a Eva. Es una manera de reconocer. Pero ese reconocimiento es en la carne. ¿Y sabes lo que salió? Caín. Cuando conoció a Eva, que es una manera de reconocer, en la carne, ¿qué sale? Caín. Oye, qué fruto más malo. Amén. Pero en cambio, dice que y dio a luz a Abel. ¿Sabes que dar es engendrar? Entonces, Dios nos está diciendo, hay dos formas de reconocer. Una, en la carne, y otra, engendrando. ¿Qué queremos hacer aquí en la tierra? Manejarnos en la carne, vamos a traer muchas obras diabólicas. Porque Caín fue una obra diabólica. Amén. Pero si traemos muchos saberes a esta tierra, ¿qué vamos a traer? Hombres y mujeres que le dan lo mejor al Señor, que le preparan el camino al Señor. Amén. Yo creo que el domingo va a estar interesante, pero terminamos el viernes. Amén. Terminamos el viernes porque tendremos que ver cómo se reconoce. Y ¿sabes la deprisa el Señor lo que me recuerda? Cuando Ruth fue a espigar. Dice que Ruth va a espigar y se fue. Oye, yo entiendo entonces que todos nuestros pasos, si caminamos perfectamente, son guiados por Dios. ¿Caminó Ruth perfectamente? Para caminar Ruth perfectamente, primero tuvo que hacer algo. Ruth 1, 17, 18, tuvo que entrar en vínculo de pacto. Amén. Entró con Noemí en vínculo de pacto. Tu Dios será mi Dios, donde tú vayas yo iré. Donde tú me entierres, yo me enterraré. Oye, murió a su deseo para desatar el deseo de Dios. Amén. Qué importante que es eso, porque si no reconocemos eso, es imposible que Dios nos pueda soltar el caramelo. Y el caramelo para Ruth, ¿cuál era? Di conmigo vos. Amén. Oye, ¿quieres los caramelos de Dios? ¿Quieres lo que Dios tiene preparado para ti? Vamos a tener que caminar en perfección. No vamos a tener que caminar en la carne. En la carne nunca vamos a conseguir nada. Amén. Necesitamos desatar lo que es de Dios. Amén. Y Ruth primero entra en vínculo de pacto con Noemí. Y automáticamente Noemí le dice, bueno, si estás tan decidida, te vienes conmigo. Oye, Noemí, ¿cómo se pone? Se cambió el nombre, Se puso Amargura. Mara. Hay muchos cristianos que teniendo un nombre glorioso como es el de Noemí, se ponen Amargura.
Dice, porque en grande aflicción me está haciendo vivir el Señor. No, pero no mires lo que estás viviendo ahora, sino empieza a mirar lo que Dios tiene. ¿Y qué hace? Dice que se fue a espigar. ¿Y quién guió sus caminos para que llegara al campo señalado por Dios? No era el campo que ella había preparado, era el campo señalado por Dios. Fue Dios. Cuando uno entra en el ordenamiento de Dios, Dios lo guía. Amén. Y Ruth se fue directo al campo de Booz. Y oye, qué casualidad que allí empezó a espigar y el dueño cuando la ve, ¡pah! Dice, ¿quién es? Dice, es Ruth. ¿Y quién es esa Ruth? A mí háblame por quién, no me hables en idioma extraño. Dice, es la nuera de tu familia Noemí. Dice, esa mujer está haciendo las cosas bien. Está caminando rectamente aquí en la tierra. ¿Sabes que la gente tiene que hablar lo que nosotros estamos haciendo? Aunque la iglesia no hable lo que nosotros estamos haciendo, que lo hable la gente de afuera. Porque hay veces que de verdad que la iglesia está complicada hoy en día. Pero que lo hable la gente por nuestra forma, cómo estamos nosotros caminando en esta tierra, el orden. Amén. El orden que estamos andando nosotros, que puedan hablar. Y ahora, automáticamente vos dice, mira, no te vayas a buscar en ningún otro sitio, ven siempre a este campo. Y toma, llévale esto a mi familiar Noemí. Y le llenó 2 sacas, 2 tamaños grandes. Dice que, yo me imagino, no lo dice la escritura, pero yo me imagino que Ruth tendría que ir así, se había ido así, y iría así doblada del peso de las espigas que llevaba para su casa, gracias a hacer las cosas bien. Amén. Y quiero que veamos el versículo. Es importante que nosotros entendamos la palabra hoy. Porque yo veo ahí que lo que desató fue la genética. Yo me gusta porque yo me voy y me salto. Ahí está, Ruth 2:19. Mira lo que le dice Noemí cuando ve los sacos de espiga. Amén. Qué tremendo que se pueda ver el fruto. Mira, ¿saben lo que está deseando un pastor? Ver tu proyección. Los sacos de fruto. Y que reconozcan tu trabajo. Amén. Hoy en día, ¿se necesita en un ámbito natural reconocimiento? Necesita, si tú estás trabajando, que tu jefe te reconozca. ¿Cómo te reconocen? Con el sueldo, amén. Y qué tremendo que tú puedas ver. Oye, a mí, mis hijas, lo que más me gusta el día de mañana, que yo he invertido en sus estudios, que yo he invertido, los padres, que invertimos en los estudios, que invertimos en su educación, que el día de mañana, cuando las reconozcan, no les den las migajas. Normalmente, si uno no estudia, ¿qué trabajo va a tener? Mauricio, de migaja. El que no estudia, que se prepare para coger una escoba, que se prepare para coger 4 tonterías, porque los trabajos buenos están para los que estudian. Amén. Entonces, los padres invertimos en los hijos para que el día de mañana, nos los reconozcan. ¿O no? Qué alegría cuando tienes tu hijo mayor, has sacado su carrera, y dices, mira, está trabajando 4 horas, le están pagando un dineral. La han reconocido bien. Amén. Y viene ahí con los sacos ahí bien doblados. Y puede decir lo que dijo Noemí. Amén. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te reconoció. Amén. Qué lindo esto. Amén. Que nos reconozcan. Amén. Quiero entonces mostrarte algo. Porque en el Espíritu tenemos que ser reconocidos. Amén. Dios nos ha llamado a ser reconocidos.
Amén. Pero para eso, para ser reconocido, vamos a tener que tener nombre. Amén. No nuestro nombre natural, sino el nombre espiritual, el nombre de nuestro propósito. Amén. Y sabes que muchas veces nos encontramos que estamos en caminos desubicados. ¿Dónde quiero ir? Cristo ha muerto. ¿Dónde voy? Yo tengo que tener palabra. Yo tengo que obedecer. Yo tengo que marcar lo que se me haya dicho. Pero dice que dos iban camino de Emaús. Totalmente lo contrario a lo que Dios había dicho. ¿Hemos sido a veces contrario al plan de Dios? Amén. Amén. Y esos dos de Emaús iban contrario. Dios dijo, cuando yo muera, quedaros todos juntos en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde tenían que estar? En Jerusalén. ¿Y dónde a veces nos vamos nosotros? A Emaús. Amén. Camino de Emaús. Desobedecemos por cualquier circunstancia. Amén. Pero dice que en medio del camino se puso Jesucristo al lado. Pero no lo veían, estaba velado. Y se puso a hablar con ellos. Pero, oye, qué tremendo que Dios lo que quiere despertar, ¿sabes qué es? Nuestro reconocimiento. Dios quiere que nosotros reconozcamos. Y dice que cuando estaban partiendo el pan, vamos a leerlo. Todos saben la historia, entonces podemos ir directos. Lucas 24:35. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido. ¿Cuándo? Yo creo entonces que en este partir de pan, ¿estamos partiendo un pan en esta noche? Amén. Nosotros tenemos que reconocer. Amén. Como reconocieron esos dos. Ya no es de oídas. Mis ojos lo tienen que ver. Amén. Mis ojos tienen que ver. ¿Qué tenemos que ver? Oye, Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. En un ámbito natural, lo lógico es que no lo veas. Amén. Pero a alguien tendrás que ver que te está mostrando el camino, que te está diciendo cómo tenemos que andar, cómo tenemos que caminar, qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar los planes y los propósitos de Dios. Amén. Creo entonces que vamos a tener que dejar de mirar para atrás y mirar hacia adelante. Amén. Lo pasado está, encarna. Ahora yo tengo que mirar lo que Dios tiene para adelante. Yo no me puedo ir otra vez junto al camino y empezar a hacer lo que yo hacía antes. Yo soy una nueva persona en Cristo Jesús. Amén. Me he saltado un versículo, pero si está aquí es para que te lo deje. Amén. Dios no me lo da para que me lo salte. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Y perfectos. Para yo ser perfecto, yo tengo que portar la genética. Si no porto la genética de Él, yo no voy a alcanzar la perfección. Necesito no decir que he recibido la sangre de Cristo, sino necesito portar espiritualmente la sangre de Cristo. Oye, ¿sabes quién verdaderamente sabe quién porta la genética de Cristo o no? ¿Sabes quién la ve? Los demonios y tiemblan. Amén. Yo me asusto a veces, porque en medio de donde yo estoy hay un brujo. Pero el brujo me saluda siempre. Él está todo el rato echando maldiciones. Pero el brujo cuando me ve a mí se para y se calla.
deja de echar maldiciones y me saluda. Y después sigue, y oye, suelta cada una, que es demasiado. Pero él se pone, le tiene manía, no le conoce. Pero oye, él no sabe qué le pasa. Yo sí que sé lo que le pasa. Que cuando ve a mí, ve lo que yo porto detrás. Amén. Entonces se tiene que parar. Pero él todo el mundo le tiene miedo. Porque por su boca echa maldición y maldición, maldición. Y se pone, pero nunca se pone a echarlas donde yo estoy. Se pone en todos los portales, menos en el mío. ¿Por qué? Porque los demonios tienen que temblar. Los demonios no te pueden hacer nada si tú portas la sangre de Cristo. Amén. Entonces es necesario que en estos tiempos los demonios empiecen a ver la sangre que portas tú y tiemblen. Amén. Y yo estoy orando por él para convertirlo. Lo que nadie hace, todo el mundo está. Mira, desayuno un día y me dice, ¿quieres firmar? Y digo, ¿para qué? Dice, no, para el loco de arriba, que está maldiciendo a todo el mundo y lo queremos echar del barrio. Y digo, yo no firmo para eso. Yo lo quiero convertir. El hombre no me entendió y se quedó muerto. Dice, bueno. No, yo estoy orando por él. Pero yo no voy a firmar para que lo echen del barrio. Si ese hombre es de aquí, amén, lo que se le tiene que ayudar. No estamos para maldecir nosotros a la gente. Nosotros estamos para que la gente venga a los pies de Cristo. Amén. Todo el mundo echando firmas y aquí el rebelión soy yo. Entonces, yo no quiero echarlo. Yo quiero convertirlo. Amén. Qué tremendo que nosotros podamos entender que somos la obra de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y que pensemos hacer las mismas obras que Él hacía. Amén. Y mayores. Porque Él solo tuvo 3 años y medio para poder hacer obras. Pero ¿tú cuántos años tienes para poder desarrollar la obra del Señor? Amén. Yo hasta los 85. ¿Tú cuántos años tienes ahora? 18, ¿no? Mira, hasta los 80. Mira si tienes años para dar, si no viene Cristo antes. Amén. Pero a veces estamos en otra cosa. Me quiero casar, me quiero esto, me quiero lo otro. Y ahora el Señor dice, no, te quiero pulir para que desarrollar la obra mía en ti. Amén. Quiero trabajar en cada uno de vosotros para hacer mi voluntad. Y todo tranquila, que todo tiene su tiempo, que todo llega. Amén. Llega el correcto. Viene la persona asignada. No se tiene que buscar. Dios la va a traer. No busquemos fuera de Dios. Buscar las personas fuera de Dios es buscar un problema. Tiene que ser la misma genética. Amén. Tiene que portar la misma genética. Cuando uno porta la sangre de Cristo, la cosa cambia. Esa persona, si es la asignada por Dios, cumplirá en los dos la asignación divina. Amén. Oramos. Porque hoy es un día de restauración. Tenemos que restaurar el nombre, el propósito. Y hoy es un día levítico, como en Esdras. Esdras era o no, Nehemías 9:7. Amén. Y los levitas hacen una oración. Se juntan unos cuantos levitas para orar. Tú eres, oh Jehová, Dios que escogiste. Pero vamos a poner nuestro nombre. Amén. Abel. Amén. Pero te va a llamar Abel. Abel con estruendo. ¿Sabes que a lo mejor nuestro nombre es el mismo porque nuestros padres no lo... A él le pusieron sus padres con conocimiento. Amén. Pero a lo mejor el nombre que se ha dicho por un tiempo es un Abel sin fuerza. Y el nombre de propósito es Abel. Amén. Que hace un estruendo cuando cambia los ambientes, cuando entra en un lugar, transforma los ambientes de las casas, de los trabajos, de los negocios. Amén. Necesitamos transformar nuestros ambientes. Solo se transforman
cuando uno porta el propósito. Amén. Cuando uno está andando. Mira, tú eres, oh Jehová, Dios que escogiste mi persona y me sacaste del muledar, me sacaste de este mundo, amén, de este mundo pecaminoso y me pusiste por nombre propósito. Cuando yo entiendo que yo soy un propósito aquí en la tierra, yo tengo que caminar perfectamente. Porque hay uno que quiere hacerme tropezar. Hay uno que quiere que yo no alcance lo que el Señor tiene para mí. Oye, ¿era malo lo que tenía Dios para Ruth? Piensa que era una moabita, era una impura, no era una impura. Los moabitas eran un incesto, eran unos impuros. Amén. Pero Dios quería sacarla de Moab y llevarla, di conmigo, al camino. Amén. ¿Lo hizo o no lo hizo el Señor? Ruth hizo lo que tenía que hacer. ¿Y tenía algo malo para Ruth el Señor? Oye, desde el principio, ¡paf!, le suelta el reconocimiento. Muchas veces queremos el reconocimiento sin reconocer nosotros. Entonces eso no funciona así. Primero tenemos que reconocer para que seamos reconocidos. Oramos entonces, porque nos podemos pasar como le pasó a Abraham, 40 años en el desierto. Amén. 40 años en Ur de los Caldeos. Amén. No es que estuviera en el desierto, pero es que Dios le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero dice que eso se lo dijo ya hacía un tiempo y esperó a que su papá muriese. Se dice aproximadamente que Abraham, el tiempo de llamamiento de Abraham era sobre los 35 años. ¿Y a qué edad salió? A los 75. ¿Amén? ¿Cuántos años son? 40. Figura de prueba. ¿Amén? Entonces por eso estoy diciendo desierto. Porque para mí el desierto es una prueba. ¿Amén? Como los 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto. ¿Amén? ¿Sabes que nosotros a veces vivimos en pruebas? Y Dios no nos ha llamado, ya nos ha llamado para que salgamos de ahí y entremos al disfrute de lo que el Señor tiene para... Oye, el propósito es un disfrute. Amén. Pero para eso voy a tener que reconocer. Amén. Oramos entonces en esta noche. Le damos gracias al Señor por su palabra. Yo quiero transformar. A cuantos más mejor. Amén. Porque qué bonito que es poder ver una iglesia transformada al propósito. Andar todos a una, al llamado y al propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Y empezar a edificar y a edificar la obra del Señor. Y entiendo que cuando edificamos la obra del Señor no vamos a parar. Amén. Hay quien no lo ve. Amén. Simplemente ven. Bueno, para ti ir a la iglesia es un entretenimiento. Han soltado tantas cosas, dice, para ti la iglesia es un entretenimiento. ¿Qué sacas? Hay gente que dice, ¿qué sacas con ir a la iglesia? ¿O no? ¿No te han dicho eso? Dice, porque la gente dice que invertir su tiempo tiene que ser productivo. Yo te estoy diciendo que si tú inviertes en la iglesia, es el mejor banco que puedes invertir. ¿Amén? ¿Por qué? Porque es el banco de los cielos. En cambio, la gente que dice eso, lo único que están haciendo es invirtiendo en un banco natural. ¿Amén? Y un banco natural, ¿sabes qué pasa? Que si viene Cristo, todo se queda aquí. Y si llega su tiempo de su peregrinaje, termina en este planeta Tierra, ¿dónde se queda el dinero? ¿Y ellos dónde se van? Si no han reconocido a Jesucristo, se nos van al infierno. ¿Amén? Entonces, tú que se te ha caído la venda, ya has podido ver, ahora tienes que alcanzar. No puedes simplemente vivir de oídas, ahora tienes que alcanzar la visión. Y visión hay una, la de Dios. Amén. Tenemos que hacer la visión del Padre. Amén. ¿Nos ponemos de pie?
Cierra tus ojitos.